gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Es cuestionar. El gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Seré su presidente y les duela lo que les duela. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Vámonos rápidamente con la información que se ha generado en las últimas horas. Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a esta jornada informativa. Hoy martes 28 de abril de este 2026. Si me lo permite, vamos arrancando con un rápido resumen de lo que le estaremos compartiendo en este espacio informativo. Y arrancamos, compartiendo lo que sucedió en el municipio de Corregidora. Se abrió tremendo socavón en las inmediaciones del dren pluvial de Candiles. El municipio asegura que tendrán que intervenir unos 50 metros lineales de drenaje pluvial. La instrucción del alcalde es que sea lo antes posible y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que sea lo antes posible. Entonces no me quiero comprometer en fechas. Pero dicen pronto, tiene que quedar esto. Como es una obra emergente, dice la autoridad municipal, no tienen un presupuesto asignado para ello y evidentemente tampoco tienen una fecha de entrega. Sin embargo, este espacio no puede quedar abierto, así tal y como se construyó, tal y como se creó este socavón, porque por supuesto que genera un problema de movilidad y un problema de inseguridad. Transportistas organizados por la Asociación Civil de Camioneros Tamexun cerraron este lunes la carretera 57, bloquearon la circulación en ambos sentidos, provocando un colapso vial. Los transportistas exigen respuestas a demandas relacionadas con el alza de combustible y la seguridad en carreteras. Esto va para el gobierno federal, de que estamos cansados ya, hombre, tantos abusos, hombre, alza de diésel, alza de cobros de peaje excesivos. Ahora aquí los bodegueros de las centrales de abastos no están pagando los fletes, hombre. Bueno, parece broma, parece una bromilla, pero en realidad es una anécdota y parece que van a seguir los bloqueos en distintas partes de la República Mexicana. Ahora le tocó a Querétaro, quién sabe mañana en dónde estaremos escuchando y viendo estos bloqueos de transportistas. Y hablando de transportistas, ya se realizó la primera audiencia con el juez de control para determinar las responsabilidades en torno al accidente del autobús de transporte público AME Alcenses. El gobierno estatal garantiza que habrá justicia y que buscará que las familias sean indemnizadas. En este momento, de parte de la Secretaría de Gobierno, y yo entiendo que tampoco del área de atención ciudadana ninguno, pero es obligación de la empresa hacerlo, la indemnización y el pago de seguro, y vamos a apoyar nosotros para que esto se... También le comparto la información que el día de hoy estaremos abordando en este espacio informativo. La reunión con colectivos y el gobernador del estado se llevará a cabo en las primeras semanas de mayo, según lo confirmó el secretario de Gobierno, Eric Gudina. Ya nos pusimos de acuerdo, ya hubo una reunión y seguramente va a ser a principios de mayo, pero como se los dije la vez pasada, sí va a haber diálogo con el gobernador y sí va a haber esta atención con los colectivos. Ya iniciaron las mesas de trabajo y de plática y diálogo con nosotros, con el secretario de Planeación y con la Secretaría de Gobierno. Bueno, en la información de carácter nacional le comparto que el día de ayer cayó el jardinero. Este hombre sería el relevo de El Mencho y la aprehensión evidentemente desató bloqueos en distintas partes de la República Mexicana. Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en Nayarit a Audias N., el jardinero, operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los posibles candidatos para asumir el liderazgo del grupo delictivo tras el abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, el pasado 22 de febrero. Se trataba de un objetivo prioritario,
requerido por autoridades mexicanas y de Estados Unidos, según confirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y en información de carácter internacional, un golpe importante para la economía internacional. Emiratos Árabes Unidos se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, liderada por Riad y la alianza OPEP+, de la que también forma parte Rusia, y esta separación la anunció a partir del 1 de mayo, según dio a conocer la agencia de prensa emiratí. Esta decisión refleja la visión estratégica y económica de largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional, indicó la agencia WAM. La salida, además, obedece a las perturbaciones en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, afirmó la agencia emiratí. Bueno, pues dicen que de tus parientes a mis dientes, ¿no? Algo así. Así que los Emiratos Árabes pues están tomando decisiones que lo protegen con miras a un mediano y largo plazo. A mí me parece que ellos saben algo que nosotros no sabemos y que se están tomando ya ciertas precauciones para no venirse a pique junto con los países que están atorados en esta guerra en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Vámonos al corte, son las 8 de la mañana con 12 minutos ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Usted está en la frecuencia correcta. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres y lo acompaño desde estos momentos y hasta las 10 de la mañana. No se vaya, esto es W Radio. Todas las voces están en Así las Cosas. Continuamos. Aquí me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Betty Hernández Rojas, quien es la presidenta de la Coparmex en Querétaro. Betty, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Claudia Ivonne, siempre muy contenta de estar aquí, agradecida, honrada por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, Betty. Y hoy trae invitado. Hoy vamos a platicar aquí en el estudio con Carlos Camacho Inclán, quien es presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y que además preside la Comisión de FinTech en Coparmex. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muy buen día. Con mucho calor, pero todo bien. Con mucho calor, pero también con muchos temas que me parece también son calientitos a propósito del calor. Y Betty, me proponías hablar sobre las MIPYMES en estos tiempos en los que la verdad es que nadie tiene la certeza de nada. Si antes teníamos esta idea de que medianamente podíamos controlar los escenarios, hoy creo que el juego internacional nos recuerda que no, nada está bajo nuestro control. Carlos, Betty. Así es, mi querida Claudia Ivonne. En semanas anteriores hemos venido platicando sobre temas de los escenarios económicos, de las oportunidades de negocio, diferentes aspectos de la vida empresarial y cómo enfrentar precisamente esta incertidumbre que tú mencionas y que hemos estado desmenuzando. Hemos hablado de manera muy general, la semana pasada hablábamos de inflación, hablábamos de un estancamiento en el crecimiento, inclusive muy por debajo de las expectativas, tanto porque aunque sí, afortunadamente en el Estado siguen llegando inversiones, en días pasados nos han anunciado cierres de acuerdos que se hicieron en Hannover, en esta feria en Alemania. Siempre las expectativas eran más, pero las circunstancias del país no han sido suficientemente atractivas a la inversión y ahí ya hemos desarrollado los factores que nos han llevado a estos resultados. Y particularmente hace 8 días hablábamos de la inflación. Entonces, por eso platicábamos que es importante comentar a la audiencia que las pymes tienen tareas muy específicas que realizar para poder navegar frente a estos tiempos tempestuosos. Sí, y eso claro. Es de lo que queremos desarrollar hoy aquí con la asesoría de Carlos. Sí, claro, y es que las MIPYMES siguen siendo el motor de la economía en este país, ¿no? O sea, es decir, generan una cantidad importante, no tengo el porcentaje, pero entiendo que hay una cantidad importante de generación de empleos desde las MIPYMES, Carlos. Y lo dices muy bien, Claudia. Fíjate, según el último censo económico del INEGI, en México hay registradas 5.5 millones de entidades, es decir, de empresas. Wow. De esos 5.5 millones de empresas,
el 95.5 son micro, es decir, entre 0, porque puede ser el dueño o la dueña, y 10 empleados, y la generación de entre 1 y 4 millones de pesos anuales. Y un dato, en Querétaro son un poquito más de 100,000 las empresas micro, y un dato importante a compartir es que en ese mismo censo el INEGI nos revela que solo el 30% de esas 5.5 millones de empresas cuentan con una contabilidad o han contratado servicios de contabilidad. No. Y yo me pregunto, ¿cómo revisamos los números? ¿No? Ajá, Justo lo que comentaba en sesiones pasadas con Beatriz, que es complicado que hablemos de gobierno corporativo muchas veces con las empresas micro y pequeñas, pero si no empezamos a tener números y conciencia de la necesidad de llevar este registro de todas las actividades económicas, es muy complicado hablar de finanzas y sobre todo finanzas sostenibles. Oye, y sobre todo que pienso, si no tienes como claro dónde está tu dinero, cómo lo recibes y cómo sale, pues evidentemente esta estadística que habla de cuántas, de 4 o de 5 de cada 10 empresas pequeñas. 3 de cada 10. 3 de cada 10, pues desaparecen en el primer año, ¿no? Me parece. Entonces, pues bueno, claro, puedo entender en esta lógica de si no tienes las finanzas bien organizadas, pues claro que tú solito te quiebras, ¿no? Carlos, cuando hablas de hablar de finanzas, hablar de la contabilidad, ¿qué es lo primero que tendría que saber una persona que se va a justo aventar a tener una pequeña empresa? Pero, a ver, primero, antes de llegar a eso, quiero que me ayudes a diferenciar. Una cosa es la micro y mediana empresa y otra cosa es el criterio de un emprendimiento, ¿correcto? Todos empezamos siendo micro, o sea, al final arrancamos micro, muchas veces los tipificamos como emprendimientos, pero todos iniciamos con un emprendimiento y empezamos siendo micro. Y justamente parte de la institucionalización, y lo vemos, no sé si a ti, Claudia, te ha pasado, y creo que a todos vemos algunos locales o en centros comerciales, en locales, en los fraccionamientos donde vivimos, que duran 4 meses y se traspasa, 1 año y se traspasa. Y decimos, ¿qué pasa? ¿No? O sea, se hacen inversiones significativas en estas empresas y no tenemos un modelo financiero inicial. Un modelo financiero inicial es el primer paso para la institucionalización de las micro y de los emprendimientos, que es la proyección de los ingresos. ¿Cuáles son esos costos que yo necesito para generar ingresos y cuáles son los gastos que necesito para operar? Todo eso obviamente me va a llevar a una utilidad que se va a convertir en mi flujo de efectivo. Lo comparo con mi inversión inicial y empiezo a encontrar en qué momento hay un punto de equilibrio y una vez que lo supero, ¿cuál es el retorno de inversión? Un retorno de inversión es todo aquel flujo de efectivo que genera tu negocio y lo divides entre el monto de inversión que hiciste, ¿no? Inicial. Y ese monto de inicial en ese monto inicial que lo comparas contra el ingreso te va a dar una tasa. Esa tasa por lo menos tiene que ser mayor a lo que te da el banco. Y es lo primero que nos tenemos que preguntar como negocios. ¿Mi negocio en un promedio a 5 años en su proyección me da más de lo que me está dando el banco? Si la respuesta es no, pensémoslo 2 veces, porque hay veces que no tenemos este dato y lo queremos emprender y al final pues no logramos el objetivo. Claro, y en ese sentido, Carlos, digamos, estoy pensando en un escenario así terrible como los que estamos viviendo ahora, ¿no? Mucha gente que se queda sin empleo, desafortunadamente quienes dejamos de tener un empleo formal, es decir, con seguridad social y todas estas cosas, somos los emprendedores de este país, ¿no? Sí. Ahí comienza la travesía de muchos emprendimientos, algunos que llegan a buen término y otros que no llegan ni siquiera al primer puerto. Pero ¿cómo arrancar con esta primera idea, Carlos? Porque tú lo dices y lo dices bien porque lo traes ya trabajado, pues. Pero quien arranca un emprendimiento, no, dice, sí, bueno, yo sí puedo y sí me aviento y voy a improvisar y ya Dios proveerá, ¿no? Típico, decimos. Pero cuando vemos los números, ¿en dónde los vemos? Es decir, creo que los mexicanos somos muy buenos para emprender, somos muy entusiastas, pero a lo mejor nos falta conocimiento, información. Pero tenemos esta idea, Betty y Carlos, que el conocimiento cuesta también lana. Y no todos los emprendedores están dispuestos a invertirle justo a esto que dices tú, ¿no? Sí hay costos, o sea, hay precios, pero más que nada es en tiempo. Yo creo que, y voy a hablar muy bien de lo que está haciendo el gobierno de Querétaro, digo, creo que algo que hacemos aquí de manera muy efectiva es lo que le llamamos la triple hélice, ¿no? Que es justamente
la convergencia, ¿no?, de gobierno, academia y sector privado. Y hay incubadoras que son de manera gratuita, ¿no? Inclusive en el municipio en bloque, ¿no? Hay generaciones con mucha gente que se inscribe y ahí está, inclusive un servidor ahí está. Okay. Entonces, de manera gratuita ellos reciben una asesoría donde saben cómo idear, cómo prototipar, cómo incubar y cómo acelerar su emprendimiento. Y ahí reciben temas legales, temas fiscales, temas financieros, temas de ventas, temas de marketing. Entonces, yo creo que es un tema de buscar, también se ha hecho buena difusión. Otro es la academia, ¿no? Hay universidades aquí en la entidad que ofrecen ese tipo de servicios de incubación, ideación, incubación y aceleración, en donde se pueden acercar estos locales, ¿no? Estas empresas, estas micro, porque no solamente es en la idea, hay programas también, ¿no?, en el sector académico especializados en tecnología, donde te ayudan a transformar digitalmente o adoptar la digitalización en tu negocio, que hoy en día es muy importante, inclusive con la llegada del mundial y con la gran inversión que se espera, que aunque sabemos que son en 3 ciudades en México, en Querétaro también se espera una derrama importante por la llegada del mundial, y si los negocios no tienen estos temas digitales, no vamos a captar. O sea, entonces vamos tarde, ¿no? Porque el mundial que empieza julio. Correcto. En el mes de junio. Empieza en junio 11, creo que la inauguración es junio 11. Ya, bueno, pues estamos tarde. Hay quienes no le han entrado al tema de la digitalización. La gran pregunta es, ¿tenemos capacidad en este país y en este estado para darle alojamiento, si me permiten decirlo así, a más emprendimientos, Betty? Yo creo que sí. Mucho del éxito de los negocios obviamente está relacionada con la capacidad de consumo. Ahorita tenemos esta preocupación que mencionamos desde la semana pasada, que pues con los temas de inflación se reduce y falta de crecimiento, pues se reduce poder adquisitivo. Sí. Sin embargo, creo que bien lo dices, en general en México somos resilientes, y habrá quienes decidan seguir invirtiendo, habrá que aumentar sus capacidades para recibir, pues obviamente más consumo, y esto significa confiar en que podemos seguir abriendo más negocios o ampliando. Es algo que por ejemplo, es que a veces es muy difícil dar una opinión sobre todo tipo de empresas, porque como bien lo explicaba Carlos, desde luego la inmensa mayoría son micro, y de ahí pues se va reduciendo a pequeñas, medianas y un número ya bastante reducido de grandes empresas. Pero voy a ocupar el ejemplo de de estas empresas transnacionales globales, que son las que identificamos como que son el nearshoring, que han decidido ubicarse en nuestro país, en nuestro estado, y ahí hemos visto muy claramente, más que venir nuevas empresas a nuestro estado, lo que están haciendo es aumentar su inversión. Sí, claro. Esto significa que sí hay en el estado confianza desde luego las condiciones que promueven la productividad, que son el Estado de Derecho, la seguridad. Y esto del Estado de Derecho a veces suena como muy académico, pero en realidad es simplemente que las reglas del juego que están previstas en las normativas, leyes, reglamentos, etcétera, se cumplan. Claro. Y en ese sentido, entonces estas empresas pueden hacer pronósticos y saber si invierten o invierten, etcétera, etcétera. Y entonces es algo que es muy, muy, muy importante. Por eso decimos que cuando no hay claridad en el cumplimiento de las leyes, de las condiciones, etcétera, se desincentiva la inversión. Entonces, eso es para responder a esta pregunta de si hay capacidad de que tengamos más empresas. Sí, creo que hay condiciones para abrir más empresas. Aquí lo que tenemos es que seguir trabajando en la capacidad adquisitiva para que haya consumo. Sí, y justo la capacidad adquisitiva para que haya consumo, pero además este circulito virtuoso, supongo yo, ¿no? Porque, bueno, me estoy acordando de Javi de los Noble, ¿no? De la película, que decía que él tenía un chorro de ideas de emprendimiento, pero
pues bueno, ninguna idea pegaba porque pues él estaba en su idea, en su burbuja de sí, vamos a hacer este asunto de la gasolina a domicilio. Entonces, bueno, hay emprendimientos que sí o sí tienen que ser estudiados, creo yo, ¿no, Carlos? O sea, no cualquier idea puede funcionar. O sea, supongo que, sin menospreciar a los emprendedores, pero supongo que tienes que tener un estudio de mercado, por lo menos, o una idea más o menos somera de qué es lo que necesita la comunidad, tu colonia, la escuela, no sé. ¿Cómo desarrollamos eso, Carlos? Porque yo puedo tener muchas ideas súper padrísimas, pero pues quién sabe si esas ideas me permitan vivir de ello, ¿no? Y ahora que lo dices del tema de Javi Noble, yo lo pongo mucho en las sesiones, pongo ese ejemplo, ¿no? Que evitemos las gasolineras VIP. Sí, y ahí claro, empieza claro. precisamente la G de gobernanza. Digo, hemos escuchado mucho el tema de ESG o ESG, ¿no? Que es el impacto social positivo, el impacto ambiental positivo, y la G de gobernanza, que tiene que ver con ética, pero también con esto, validar las ideas y escuchar. Hay grandes emprendimientos, grandes emprendedoras y emprendedores que han tenido una carrera exitosísima, pero no escuchan. Y si no escucho, ¿cuáles son los 3 elementos de un gobierno corporativo en cualquier empresa? La asamblea de accionistas o los fundadores y fundadoras, lo que es el consejo de administración, que debe de haber gente independiente, y por otro lado los directores y directoras. Entonces, ese consejo lo que te viene a dar es precisamente, o viene a evitar las gasolineras VIP, porque justo en ese consejo es donde se tiene que validar la idea, la rentabilidad, se tiene que ver el plazo a 5 años quizás o a 10 años de lo que estamos haciendo y qué tanto va a incrementar a la empresa. Si estás emprendiendo, como decía hace rato, hay que hacer un modelo financiero para validar. Y una máxima que tenemos los emprendedores en los ecosistemas de emprendimiento es: fracasa mucho, fracasa rápido, pero sobre todo fracasa barato. Ay, y la palabra fracaso asusta, ¿verdad? Pero no pensamos que el fracaso simple y sencillamente es un intento para que la próxima pues te salga mejor. Claro. Absolutamente, ¿no? Es un ensayo, siempre creo que no terminamos de aprender. ¿Qué más quisiéramos? Que siempre todo tiro fuera gol, pero no es así. Y al contrario, creo que muchas veces si se hace una buena revisión de qué hicimos bien, qué hicimos mal, y encontramos los factores que no resultaron como esperábamos, ahí hay aprendizajes, es un aprendizaje continuo. Por supuesto. Y hablando de estos aprendizajes, este periodo que estamos viviendo, que me parece que se ha ido exacerbando, se ha puesto cada vez más complicado después de la pandemia. O sea, creo que la pandemia fue un punto de partida, un punto de quiebre respecto de pues este crecimiento económico que en el país y a nivel mundial, me parece, vivimos o no. Pero creo que el periodo pandémico fue como el freno del que todavía no terminamos de sacar. Es como el freno de mano, ¿no? Que ya sabes, arrancas el auto y el auto te anuncia que todavía está medio metido el freno de mano. A mí me parece que todavía tenemos el freno de mano de la pandemia en estos tiempos, que además se suman a un periodo de guerra complicadísimo, que hoy, ya lo decía en la mañana, Emiratos Árabes se sale de la OPEP, y eso es una señal. Yo lo decía al aire, ellos saben algo que el resto del mundo no sabe, y eso es muy peligroso, porque estamos hablando de, pues, no solamente de combustibles, sino de derivados del petróleo y un chorro de cosas que nos atraviesan en la economía en México particularmente. Vuelvo a la misma pregunta y al mismo planteamiento. ¿Qué hay que esperar? ¿Pies de plomo en estos momentos o aviéntate que hay posibilidades? Qué pregunta más difícil. Bueno, es que depende del sector. Okay. Y también de las condiciones de las empresas. Yo creo que siempre tendrán más oportunidades de enfrentar las vicisitudes, estas cuestiones que estos imponderables también que no están en nuestras manos cambiarlo, todo lo que tiene que ver con políticas económicas, costos que vienen del extranjero, obviamente aranceles, todo eso no lo podemos cambiar, pero si hay una estructura más sólida en la empresa, que ya mencionaba Carlos, el gobierno corporativo, y que ahorita me gustaría abundar un poquito en ello, sí. Pues hay una de las ventajas de tener los consejos de asesores, los consejos pues sí, que son consejos asesores, es
que se requieren nutrirse de información, análisis y también de manera que la empresa esté generando pues data. Y si hay eso, se pueden cruzar cruzar estos datos, lo externo, lo interno, hacer predicciones y tomar decisiones. Y eso a veces, así explicado, puede sonar muy desafiante para empresas que tienen estructuras muy pequeñas, ¿no? Decíamos las micro. Y quiero aquí hacer un paréntesis. A veces pensamos que las micro son empresitas, perdónenme la expresión, lo digo con todo respeto, pero si las consideramos únicamente por el número de personas o de colaboradores, ¿no? Número de empleados, que es uno de los indicadores para distinguirlos, pero también la ecuación correcta para poder distinguir qué nivel de empresa incluye también las ventas. Hoy con los desarrollos digitales, que eran muchas empresas generando innovación en temas de información digital, en fin, todo lo relacionado con tecnologías, pueden tener menos de 10 colaboradores y facturar millones de dólares. Entonces es impresionante, hoy creo que tenemos que tener mucho cuidado. Pero vamos a hablar ahorita me estoy refiriendo a una micro, que es la más común, en la que pues hay una persona, un hombre o una mujer que decide poner a producir una idea de un producto o un servicio y empieza solo, como bien decía Carlos. Y si acaso, pues alguien de la familia, un amigo, etcétera, 1, 2, 3 personas que empiezan, y este fundador o fundadora generalmente, ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, pues es el hombre o la mujer orquesta, y tiene poco tiempo, si tiene que desarrollar productos o atender el servicio, si tiene que cobrar, si tiene que hacer las operaciones más básicas todas al mismo tiempo, tiene poca visión, le queda poca visión para atender pues estas tendencias de mercado, para atender las innovaciones digitales que podrían reducirle tiempo y darle mayor eficiencia a su operación. Entonces, por eso es importante que independientemente del tamaño de la empresa haya ciertas estructuras básicas en un negocio, en una empresa, como es precisamente si no se puede integrar un consejo asesor porque el número de personas es muy reducido, pero sí tener asesores externos. Y a veces, de verdad, desafortunadamente también nacen muchas empresas con muy poco capital y lo destinan a ciertas cuestiones, la mayoría de las veces con poco análisis, y no se quiere invertir en la asesoría profesional. Claro. Y sin toda esta información, que se le pueda acercar a una microempresa, a una pyme, sin todos estos análisis, sin cuestionarse temas de mercado, de finanzas, de esto, todo lo que hemos venido repitiendo, y si pues esta persona líder no tiene esa formación, pues definitivamente son el eslabón más débil de la cadena productiva. Híjole, y que de esos hay muchos. Yo estoy pensando y como dices, Betty, no se trata de, ahí tampoco podemos caer en estereotipos, porque estoy pensando en una mujer o en un varón que empezó vendiendo chicharrones afuera de su casa, ¿no? Por una necesidad, sacó a lo mejor el chicharrón, los cueritos, ya sabes, y de poco a poco empezó vendiendo estas cosas, luego metió tostadas de carne tártara, luego fue creciendo y creciendo y creciendo, hasta el día de hoy tener un changarrito, bueno, un restaurante, y empezó con una sola idea motivada por una necesidad. Y esa persona, a lo mejor, como bien lo dices, Betty, no tuvo el tiempo suficiente como para mirar de profundo cómo crecer desde un principio esa empresa que hoy ya es una empresa familiar o incluso una empresa que ya tiene hasta sucursales, porque tenemos muchos ejemplos aquí en Querétaro. Pero hoy, eso se hacía antes, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar es que los tiempos eran, me voy a escuchar como
como ya del 5º piso, pero los tiempos eran distintos, ¿no? A lo mejor los criterios económicos y las incertidumbres o las variables eran un poco más controlables, entre comillas, en la economía mexicana, pero hoy estamos en una economía global que nos obliga a sí o sí controlar esas variables de alguna manera, Carlos. Es correcto, y lo decías muy bien, la pandemia fue un hito, ¿no? Al final ha habido 3 grandes hitos, 3 grandes caídas en la economía mexicana, ¿no? 95, 2008 y 2021. Oye, el 2008, ¿qué fue tú? Lo de Lehman Brothers, el tema del sí, boom ay, qué barbaridad. crediticio en Estados Unidos. Entonces, con esta pandemia, pues desafortunadamente cerraron más de casi 2 millones de empresas en México, pero también nos vino a traer la necesidad precisamente de estar preparados, ¿no? Y poder navegar ante esta incertidumbre. Entonces, mucho de cuando empezamos solas, es precisamente acercarse a las distintas cámaras, cúpulas empresariales, incubadoras estatales, en donde vamos a tener esa asesoría, ese consejo, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos el presupuesto para pagar las horas de consejeros con mucha experiencia, pero sí escuchemos, platiquemos, compartamos nuestra idea y sobre todo vivamos nuestro negocio. Algo que siempre les digo yo a los emprendedores y emprendedoras es, porque luego cuando hablamos del plan financiero es como, necesito contratar un financiero. No, vívelo tú. Tómate un Excel, tómate un cuadernito y empieza tú, yo les digo, tómate un café en la tarde un domingo y empieza a planear tu semana, pero tú como dueña o como dueño, ¿no? Desde la, yo le digo, desde lo que te enchina la piel, que es tu negocio y lo que te gusta hacer, empieza a decir 2 ventas, 3 ventas. Y hasta lo que te da miedo, ¿no? Cada venta, ¿cuánto es? Pues de 1,000 pesos. Si vendo 2,000. ¿Y cuál es el costo de esas 2 ventas? Pues 1,500. Ok, entonces empiezo ventas menos costo. Y lo empiezo a hacer por día. Y lo empiezo a hacer por semana. Y luego por mes. Y eso ya lo transformas en un puede ser en un Excel, en un cuaderno. Y eso lo transformas ya en una proyección. En México, según la encuesta Nacional de Inclusión Financiera, hay 100 millones de adultos o personas mayores de 15 años, de las cuales solo el 60% llevan a cabo la separación de ingresos y gastos en su economía familiar. Y solamente 2 o 20 millones de los 100, porque ahora nos la pusieron fácil en la ENIF 2024, antes la ENIF era en 2021 y eran 80 millones y había que hacer más matemáticas, pero ahora es muy sencillo, todo es sobre 100. Entonces, 20 millones solamente hacen un presupuesto. Entonces estamos hablando, ¿no?, que hay una necesidad muy fuerte de impulsar la educación financiera en todas las emprendedoras, los emprendedores, las dueñas, los dueños, la gente que está queriendo, y no solo la gente que está emprendiendo, la gente que está empleada. O sea, claro. Esta encuesta no excluye, ¿no?, a la gente que está empleada. Entonces es muy importante porque esas son las bases, ¿no?, para empezar a tener esa gobernanza y, como decías muy bien hace rato, Claudia, evitar el tema de las gasolineras VIP, ¿no? Y otra cosa es estar comunicados, estar enterados. Hablabas del tema de incertidumbre. Hay encuestas que emiten algunas firmas de consultoría de cuáles son las expectativas o perspectivas, y hacen algunas encuestas a más de 600, 700 directores y directoras generales de empresas grandes, donde ellos mismos dicen cuál es o qué es lo que ven como principal riesgo para 2026. Una de ellas, pues obviamente es la incertidumbre global y en específico el Tratado de Libre Comercio para México. Claro. Hay una gran incertidumbre, ¿no?, pero hay que saberlo. Y hay que saber lo que es en este verano, ¿no? Otro lado, lo decía muy bien Betty, el tema del Estado de Derecho. O sea, otro también que ponen en esa encuesta es el tema fiscal. O sea, tener muy claro las nuevas reformas fiscales, ¿no?, qué nos implican, y sobre todo llevarlo a una hoja, a un papel, y decir cuáles son los posibles escenarios que yo pueda tener en mi empresa. Claro, híjole, es que me quedo escuchando y digo, caray, ¿por dónde empezamos, no? Porque cuando escuchamos todo esto, de bote pronto digo, no, pues mejor ya no me meto, ¿no? Ya mejor ya no arranco mi emprendimiento, ya es mucho, si de por sí tengo mucho que hacer, pero lo voy a decir así, es como trabajo de nalga, ¿no? Trabajo de escritorio, ponerte a planear y luego entonces ejecutar, ¿no? Así es, se requiere... con todo lo que se ha comentado, creo que podemos ir concluyendo que se requiere conocer cómo opera un negocio. Eso implica capacitación o formación. Afortunadamente, hoy, haciendo un resumen, que ya lo había mencionado Carlos, hay alternativas
desde gratuitas hasta muy económicas, que dan o bien las autoridades municipales, estatales, federales, o los organismos empresariales, la iniciativa privada. Creo que lo que se requiere, hay mucho también en Internet, no todo es de valor, pero alguien que ha aprendido a seleccionar de dónde obtener información, hay mucha información también disponible en línea. Okay. Pero sí tiene que ver esta conciencia del emprendedor, de la emprendedora, de que necesita tener elementos que para toma de decisiones de temas de mercadotecnia y publicidad, obviamente, para poder llegar a sus mercados, de temas financieros, contables, básicos. Ahí es donde hemos visto mucho dolor en muchas micro, porque a veces desde el planteamiento más básico, que es ¿qué precio vas a poner a lo que estás ofreciendo? Hay mucha, podría parecer muy obvio, pero ahí es donde yo he visto casos específicos en los que no sabemos costear. Okay. Algo tan, bueno, empezamos a desarrollar, bueno, pareciera que la mayor parte de las personas se nos da lógico pensar que tengo que poner el costo de mis insumos, ¿no? Pero muchas veces en el tema, por ejemplo, de los costos de la mano de obra técnica o profesional, y dicen, no, es que ahí no me cuesta nada porque lo hago yo. Y ese es uno de los errores básicos. Ok, si tú lo trabajaras para otra empresa, ¿cuánto cobrarías por hacerlo? Por hora, por día, por salario mensual, como sea, pero tiene que tener un costo. Y la gente, normalmente el que va empezando dice, no me cuesta porque lo hago yo. Y le digo, y si tú te enfermas, ¿quién lo va a hacer? Y si quieres crecer, y porque tú necesitas dedicarte eventualmente a hacer otras actividades con otra visión, etcétera, tienes que dejar esa actividad puntual. Tiene un costo. Cada movimiento que se hace en la empresa tiene un costo. Entonces, desde ahí, cuestiones muy básicas, por eso a veces fracasan, porque no sacan, pues obviamente no hay recuperación. Otro análisis que nos menciona Carlos, bueno, y si esta utilidad que estoy obteniendo, que además hay que saber calcular la utilidad, porque nos vamos con la idea de la utilidad bruta y no la pasamos por el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, si esta utilidad neta no es mayor a lo que te puede ofrecer una tasa de interés bancaria, entonces no es negocio. Y todas estas consideraciones que sí son elementales para un negocio, muchas veces no las tenemos, y por eso tristemente vemos esa tasa de mortalidad de las MIPYMES. Ay, el tema es súper interesante, y si a ustedes les parece bien, pues dejo la posibilidad de seguir insistiendo en el tema, ¿no? Yo creo que sí nos hace mucha falta esta educación financiera, esta educación hasta en el aprecio de nuestra propia chamba, ¿no? Uh-huh. Porque sí estoy pensando, yo he visto muchos ejemplos de amigos o conocidos que precisamente trabajan así, ¿no? No, pues yo no saco ganancia, pero pues ya le pagué a mis empleados, ¿no? Y eso sí es un gravísimo error, porque al final de cuentas, pues ¿en dónde está tu eso? Entonces, ¿para qué trabajas? ¿No? Entonces, ¿como para qué tienes el negocio? Sí, para sostener la economía de México, pero eso nadie te lo va a reconocer al final de cuentas. Carlos Camacho Inclán, presidente de este Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, presidente de la Comisión de FinTech en Coparmex, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Esta es tu casa. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Betty Hernández Rojas, presidenta de la Coparmex. Muchas gracias, Betty. Qué bonito regalo que nos hayas traído siempre a Carlos. La verdad, sabíamos que tiene todo el conocimiento, la experiencia, y además es un buen docente, ya lo escuchamos. No, bueno, pero además el regalo de que estés aquí como todos los martes, Betty. Gracias a todos. Oigan, y me puse en evidencia porque ahorita estoy repasando lo que te pregunté, Carlos, y me dijiste, hay 3 grandecitos, el de 1995, el del 2008 y la pandemia, y me puse en evidencia porque no pregunté del 95, ese ya nos lo sabemos todos de memoria, ¿verdad? El error de diciembre. Bueno, nos vamos al corte. Muchas gracias, Betty, Carlos. Muchas gracias. Vámonos al corte, son las 8:50. ¡Qué barbaridad! Regresamos con más información. No le cambie.
Estamos ya de regreso en esta jornada informativa, hoy 28 de abril de este 2026. Vamos a revisar rápidamente el resumen de lo que le estaremos compartiendo en esta jornada. Y arranco con los detalles, bueno, pues al menos con un adelanto de lo que estaremos escuchando en este espacio informativo. Se abre un socavón en las inmediaciones del tren pluvial de Candiles, en el municipio de Corregidora. Este municipio asegura que tendrán que intervenir unos 50 metros lineales de drenaje pluvial. Transportistas organizados por la Asociación de Camioneros Tamexun cierran la carretera 57, bloquearon la carretera en ambos sentidos y aseguran que están esperando respuesta por parte del gobierno federal a una serie de demandas que tienen que ver justo con los incrementos de diésel y de peaje. Dicen que no han recibido ninguna respuesta por parte del gobierno federal. Y hablando de transporte, se realizó ya la primera audiencia con el juez de control para determinar responsabilidades en torno al accidente del autobús de transporte público amialcenses. El gobierno estatal asegura que habrá justicia y que buscará que las familias sean indemnizadas. El gobernador del estado sí o sí se va a reunir con colectivos en materia de movilidad. Se llevará a cabo esta reunión en las primeras semanas del mes de mayo, aseguró el secretario de gobierno, Eric Gudiño. El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Miguel Torres Holguín, justificó el uso de pirotecnia durante el evento en Calzada de los Arcos. Asegura que no hubo animales afectados y que el evento duró menos de lo que se tenía planeado. O sea, Miguel, mire, ya va a escuchar usted las declaraciones, pero el secretario de Gobierno dijo, o sea, sí usamos pirotecnia, pero poquita. Así que, pues, bueno, la respuesta es, o sea, sí mentimos, pero poquito. O sea, no mucho, no, o sea, no sean exagerados, nomás mentimos poquito. Eso es lo que me parece debe de avergonzar a la autoridad. Utilizar la mentira para salir de una circunstancia que, pues, saben que no pueden, de la que no pueden salir y solamente recurren a la mentira, pues justo para salir de la situación. Ay, bueno, vamos a platicar de ello un poco más adelante. Así que dice el secretario, pues que utilizaron sí, pero poquito, que no fueron todos los minutos que se tenían planeados, que fueron poquitos y que pues que por cierto no hubo animales afectados. ¿Cómo vas a ver si hay animales afectados o no? Pero bueno, en fin, vamos a platicar más adelante sobre esta situación y estas declaraciones en el municipio de Querétaro. Se pronuncia Alejandro Olvera Hernández, secretario general del Sindicato de Radio y Televisión en Querétaro, en contra del evento organizado por el gobierno estatal para este viernes 1 de mayo. Asegura que la marcha es una conmemoración que pertenece a los sindicatos y no a los gobiernos en turno. Y es que, como ya se lo adelantaba, pues el desayuno de conmemoración del 1 de mayo lo organiza, bueno, la autoridad está organizando un desayuno, mientras los colectivos insisten en que tendrían que tener el derecho de asociación, es decir, y salir a la calle y manifestarse este 1 de mayo. Vámonos con otras cosas. El gobierno estatal presentó un portal de transparencia en donde se tendrá el acceso a 71 organismos públicos y autónomos, 18 municipios, la Universidad Autónoma de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores del Estado de Querétaro. La intención es precisamente pues que haya un ejercicio de transparencia en este portal. Con la información de carácter nacional, le comparto que elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en Nayarit a Audias N., el jardinero, operador de alto nivel del cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los posibles candidatos a asumir el liderazgo del grupo delictivo tras el abatimiento de Nemesio Oseguero Cervantes, el Mencho, el pasado 22 de febrero. Este hombre se trataba de un objetivo prioritario requerido por autoridades mexicanas y Estados Unidos, según dio a conocer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El detenido cuenta con una orden de aprehensión en el país y es reclamado por extradición a los Estados Unidos, y esta nación le ofrecía una recompensa de $5 millones por la información que llevara a su captura. Yo siempre me he preguntado qué pasa con esas recompensas cuando pues los delincuentes son
detenidos por alguna autoridad, ¿no? ¿Sí les darán la recompensa? Bueno, quién sabe. Y en la información de carácter internacional, Emiratos Árabes Unidos se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, liderada por Riad y de la alianza de OPEP+, de la que también forma parte Rusia, y este anuncio lo confirmaron, se concretará el próximo 1 de mayo. Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional. Esto lo dio a conocer la agencia WAM. La salida además obedece a las perturbaciones en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, afirmó la agencia emiratí. Así que bueno, pues hay movimientos que me parece sí o sí van a simbrar de nueva cuenta el escenario económico global, porque pues esta salida, insisto, pues se da pues un escenario de corto plazo de lo que podría significar esta guerra que parece ser ahora es Irán el que no quiere terminarla. Son las 9 de la mañana ya con 4 minutos. Déjeme hacer rápidamente un corte de estación, un corte comercial, y regresando tendremos mucho más información en esta jornada informativa. 1310 de amplitud modulada, 90.1 de frecuencia modulada, las frecuencias de W Radio. Voy y vengo. Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. Son las 9 de la mañana ya con 9 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar rápidamente las informaciones que todavía nos quedan pendientes en este espacio informativo. Ya le adelantaba en el resumen que el día de ayer se abrió un gran socavón ahí en la avenida Candiles, justo a la altura de Boulevard de las Américas, en ese cruce entre el Boulevard de las Américas y la avenida Candiles. Al parecer fue un de estos tubos, una tubería que colapsó por algunas razones que la autoridad explica. Le voy a compartir justo lo que dice el secretario de Seguridad Pública del municipio de Corregidora a propósito de las razones que motivaron el colapso de esta tubería ahí en el Dren Candiles. En el Dren de Candiles, donde se registró el socavón durante el fin de semana y que derivó en el cierre de la vialidad en el cruce con Boulevard de las Américas, fueron detectadas 2 personas que pernoctaban en el puente y remitidas a juzgados cívicos, confirmó el secretario de Seguridad Pública del municipio de Corregidora, Ángel Rangel Nieves. Donde desemboca al dren, se pudo observar que había fragmentos de tubo quemado. También te comento que había algunas personas de las que pernoctan abajo de los puentes, que se dedican a la recolección de basura y que en ese momento fueron retirados de aquí. Explicó que estas personas no de forma deliberada prendieron fuego y esto es lo que ocasionó que la tubería se dañara y el asfalto colapsara. Queda a mí la claridad de que no se trató de que por mala fe quemar el espacio donde ellos mismos pernoctan, más bien que al tratar de preparar algo, no lo sé, y sin saber la composición del material del que está hecho el tubo, que se haya generado la combustión del mismo. A raíz de esto, el secretario afirmó que se reforzó la vigilancia en los diferentes drenes y cuerpos de agua para prevenir que personas en situación de calle habiten ahí, al tiempo de solicitar a la ciudadanía que en el momento en que observen a personas que ingresen a este tipo de infraestructura, hagan el reporte correspondiente a la línea de emergencias 911. Bueno, y esto evidentemente generó un daño importante, no solamente al drenaje, a la tubería, también causó severas afectaciones en la avenida como tal, es decir, colapsa la tubería
y pues se viene abajo también el asfalto de la calle. Son al menos unos 50 metros lineales los que la autoridad, la Secretaría de Obra Pública, tendrá que intervenir ahí en el Dren de Candiles, en su cruce con el Boulevard de las Américas. Y bueno, lo que decía la autoridad del día de ayer, la Secretaría de Obra, es que como no es una obra que tuvieran planeada, pues ahora tendrán que sacar recurso de algún lado para poder resolver esta obra emergente, que a mí me parece que los municipios, claro que tienen recurso para este tipo de cosas, para este tipo de emergencias o de eventualidades. Vamos a escuchar las declaraciones y la confirmación de la secretaria de Obra Pública del municipio de Corregidora. Son 50 metros lineales de drenaje pluvial los que se van a cambiar en el Dren de Candiles, ubicado en el cruce con Boulevard de las Américas. Y debido a que es una obra emergente, todavía no hay un presupuesto estimado ni tiempo de duración, aunque la indicación es finalizar por etapas lo más pronto posible para generar la menor afectación posible a la circulación del tránsito en la zona, indicó la secretaria de Obras Públicas del municipio de Corregidora, Viridiana Nava Rodríguez. Es una obra emergente, como puedes ver, no tenemos un programa de ejecución de obra como lo podemos planear en la oficina. La instrucción del alcalde es que sea lo antes posible y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que sea lo antes posible. Entonces, no me quiero comprometer en fechas. Detalló que van a trabajar en 3 etapas, además de que la tubería de agua potable no se verá afectada, por lo cual no habrá cortes del vital líquido en la zona. Refirió que en algunos tramos van a colocar tubería de concreto para prevenir que se vuelva a registrar una afectación relacionada con el fuego, ya que este material resiste más que la tubería de plástico, la cual será colocada en algunos tramos donde pasa el agua potable y así evitar que el peso genere un colapso en la tubería. El tema de por qué fue afectado este tubo fue por fuego, ¿sí? Y entonces por eso vamos a meter tubo de concreto, que aunque también se ve afectado por el calor de un fuego, no es tanto, nos resiste más a las temperaturas. Entonces el tubo se suministró desde el sábado por la tarde para el domingo empezar su colocación. El día de ayer se trabajó sobre las plantillas y ya se bajaron 2 tubos o 2 tramos. Cada tramo es de 2.5 metros lineales y tenemos una afectación de más de 50 metros lineales. La funcionaria afirmó que la obra está a cargo de una empresa constructora, por lo que hay alrededor de 15 personas trabajando en el lugar que van a estar toda la semana en un horario de 8 a 7 de la tarde. Sin embargo, en caso de ser necesario, trabajarán también los fines de semana. Y bueno, evidentemente estas obras, pues el socavón no fue cualquier cosa, ya escuchó usted, 50 metros lineales los que se tendrán que intervenir, pero evidentemente tendrán que hacer reparaciones en la zona, es decir, sobre el asfalto, sobre la avenida, y esto va a causar algunos problemas de movilidad y particularmente nos centramos en aquellas rutas del transporte público que se verán afectadas al hacer justo su traslado ahí en el Boulevard de las Américas. Hay varias afectaciones, la C2, C43 y C51, que usualmente transitan por el Boulevard de las Américas, pero estas rutas tendrán que ser derivadas hacia otras zonas para poder atravesar Candiles y llegar al Boulevard de las Américas. Son 3 rutas de transporte público y 2 de Movivan las que resultan afectadas en sus recorridos originales por las obras de compostura que se realizan en Boulevard de las Américas en su intersección con Avenida Candiles, reconoció el secretario de Movilidad David Sánchez Padilla. Detalló que las rutas que van a tener ciertas afectaciones son la C2, la C43 y la C51, que usualmente transitan por Boulevard de las Américas. Normalmente transitan sobre Boulevard de las Américas, lo que hacemos es una pequeña desviación en Constitución de 1810, continúan sobre la calle de José María Truchuelo y bajan por Derechos Humanos, que es aquí después de la Glorieta. En cuanto a las rutas de Movivan, son la 4 y la 11 las que realizan una pequeña modificación a su recorrido habitual. Con respecto a la colocación de paraderos emergentes, dijo que no se tienen considerados, ya que deben esperar a ver cómo avanzan los trabajos de rehabilitación. No lo tenemos considerado de momento, no sé, desconozco realmente cuál es el tiempo que va a estar la intervención.
Si vemos que se comienza a alargar, sí tendremos algún acercamiento con AMEC para ver cómo podemos darle a la gente algunas condiciones. El funcionario solicitó a los padres de familia que dejan y recogen a los estudiantes del CECITEC que sean unos metros adelante para evitar la congestión en la zona, ya que actualmente en el carril del lado que está el plantel educativo se habilitó como doble sentido para los automovilistas. Para ayudar al tránsito vehicular y peatonal en horas valle se contará con la presencia de 4 agentes de movilidad y en horas pico habrá 6. Bueno, habrá un poco de tensión en materia de movilidad en la zona de Corregidora, justo en ese cruce que, por cierto, es un cruce bastante movido. Corregidora tiene varias colonias muy saturadas de movilidad, particularmente Boulevard de las Américas y su cruce con Avenida Candiles es una de ellas, así que pues mucha paciencia. Lo cierto es que este trabajo pues lo que busca es evitar que haya mayores afectaciones y sobre todo el tiempo apremia, porque vienen las lluvias y los drenes pluviales en Corregidora no han sido necesariamente los más conservados y esta pues es una de las muestras. Un dren que está pues que tiene tubería de plástico pues evidentemente pone sobre en evidencia pues que esas intervenciones se han hecho no de la mejor manera, me parece. Igual que no fue de la mejor manera lo que dijo el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, luego de que fue cuestionado a propósito del uso de pirotecnia. Yo insisto, y mire, y esto lo quiero reiterar, no es, la crítica no es solamente a que hayan utilizado pirotecnia. Finalmente entiendo que ya tenían contratado el servicio, a lo mejor les costó cientos de miles de pesos o millones, no lo sé, eso tampoco lo ha aclarado el municipio de Querétaro, pero yo creo que en donde hay que poner el acento es justo en esta actitud que tiene la autoridad. Es decir, con los colectivos se comprometieron a que no habría uso de pirotecnia. De hecho, hay un video circulando de algunos colectivos, representantes de colectivos sentados con el secretario de Gobierno, Cultura y otros tantos, en donde le dice, Maricruz Rodrigo le dice al secretario, oiga secretario, pero no va a haber sorpresas, ¿verdad? O sea, usted nos está diciendo que no va a haber pirotecnia. Y la autoridad municipal dijo que efectivamente no iba a haber pirotecnia. Yo creo que es ahí en donde nos tenemos que centrar. No es solamente el uso de facto de la pirotecnia. Entiendo que ya había una contratación, pero no le mientas a la ciudadanía, no le mientas a los colectivos. Eso es lo que lastima, que la autoridad intente tomarle el pelo a la ciudadanía. Eso me parece es la crítica más importante y lo que debería de dolerle a la autoridad. Mentirle a sus gobernados, porque de nueva cuenta se les olvida que ellos simple y sencillamente administran lo que nosotros como ciudadanos les estamos entregando. A través de nuestros impuestos, ellos tendrían que estar trabajando en función de lo que la ciudadanía pide y necesita. Y si un grupo de colectivos de ciudadanos organizados o no organizados se acercan a la autoridad para pedirle algo y la autoridad responde con mentiras, entonces yo no quiero imaginar qué es lo que esperamos de esa autoridad que está acostumbrada y normaliza y legitima la mentira para gobernar. El secretario de Gobierno dice que, que no hubo animales afectados, que no tiene el registro de animales afectados. Yo me pregunto cómo van a determinar eso, cómo van a determinar que no hubo animales afectados si no los tienen bajo su padrón, ¿no? Es decir, no estaban ahí y hicieron manifestación los animales porque la pirotecnia, eso no va a pasar. Eso de verdad también es una estupidez de declaración. Y además se remata diciendo que, bueno, sí utilizaron pirotecnia, pero nomás tantito. O sea, nomás fue un ratito. Ay, vamos a escuchar su declaración. El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Miguel Torres Holguín, afirmó que de acuerdo con el reporte que la secretaria de Bienestar Animal le hizo llegar, no hubo registro de animales afectados por la pirotecnia que se utilizó el sábado pasado en el evento conmemorativo del 300 aniversario de Los Arcos. Agregó que existe el planteamiento con los activistas en pro del medio ambiente y animales que se generen mesas de trabajo para que, en caso de ser necesario, modificar el reglamento municipal con respecto al tema del uso de la pirotecnia, aunque aclaró es un tema que se debe cambiar desde el ámbito federal.
Torres Holguín dijo que la semana previa tuvieron reuniones digitales con algunos activistas sobre el evento y el uso de fuegos artificiales. Les comentamos que en el transcurso de la semana vinimos haciendo ajustes respecto al tema de la pirotecnia y logramos que los tiempos se pudieran acortar en razón de que la afectación pudiera ser lo menos posible, y tuvimos alrededor de 4 o 5 minutos de pirotecnia. Afirmó que en la cotidianeidad del gobierno municipal no son realizados eventos con pirotecnia, pero en esta ocasión fue con motivo del festejo del 300 aniversario de Los Arcos. Que nosotros como municipio no promovemos la pirotecnia, los eventos no contemplan pirotecnia. En esa ocasión, bueno, los 300 años de Los Arcos, parte de lo que se planteó como festejo fue eso, pero digo, yo creo que de lo que vamos del tiempo en el municipio es la primera vez que el municipio hace un evento que contempla pirotecnia. Mire, son dos cosas los que se me vienen a la mente. La primera es que la declaración del secretario me parece que carece de todo argumento. A ver, no es la primera vez que usamos la pirotecnia. Nosotros no promovemos el uso de la pirotecnia, pero la verdad es que es la primera vez en todo lo que llevamos de la administración, y pues eran los 300 años del acueducto. Bueno, pues ahora que el municipio de Querétaro cumpla más de 400 años de fundación, supongo que entonces echarán la casa por la ventana y van a poner muchísima más pirotecnia, porque pues son los más de 400 años de fundación de la ciudad de Querétaro, ¿no? A ver, toda proporción guardada, es como si alguien viene y pensemos en su pareja, ¿no? Usted tiene 20 años de casada, y resulta que su pareja le es infiel, y entonces le va a decir, a propósito de la mentira, no, bueno, es que tenemos 20 años, pero es la primera vez, o sea, en 20 años es la primera vez. Toda proporción guardada, por supuesto, porque una cosa resulta más dolorosa que la otra, pero al final de cuentas la intención es la misma. Estoy mintiendo, estoy ignorando la posición de la sociedad. Estoy dándole a tole con el dedo a la sociedad. Y segundo, que también se me viene a la mente, y esto hay que recordárselo a la autoridad municipal, el propio gobierno del Estado, a través del secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III, ha insistido en que se tiene que erradicar el uso de la pirotecnia. Además, el tema de la pirotecnia ha sido desafortunadamente otra actividad de riesgo que ha ocasionado accidentes fatalísimos en el estado de Querétaro. Así que, bueno, me parece que por donde se le vea, el tema de la pirotecnia en Los Arcos es una tachita y en rojo para la autoridad municipal, y que el secretario de gobierno pues no haya tenido argumentos suficientes como para justificar el uso de la pirotecnia y sobre todo el uso de la mentira para salir del paso, me parece todavía es mucho más grave, porque habla de los criterios de gobernabilidad, pero además de los criterios de aplicación de la política social de la administración municipal. Vámonos al corte, ya no me quiero enojar. 9:26 y regresamos con más información a este espacio informativo. No se vaya. Aquí en el estudio se encuentra conmigo Homero Barrera, diputado de la actual legislatura, y es que resulta que pues acaba de ingresar una iniciativa, la semana pasada justo, iniciativa que habla sobre la creación de un patronato para la organización de la Feria Internacional Ganadera en Querétaro. Todo un tema que trae algunos asegúnes de los que vamos a platicar. Mi querido Homero, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de platicar con la gente. Pues, ¿de qué se trata esta iniciativa de la feria? Mucha gente me ha dicho, oye, Homero, ¿y por qué la presentas hasta ahorita si ahorita ni tenemos feria ni nada? Y le digo, no, la verdad es que es el momento, lo ¿no? que queremos es emular, lo que queremos es igualarnos, llegar a una de las ferias más importantes de nuestro país, que es la Feria de San Marcos, que está ahorita llevándose a cabo en Aguascalientes. Lo presentamos por eso, la verdad es que queremos, si somos uno de los mejores estados del país, aquí en Querétaro, pues también queremos tener una de las mejores ferias del país, ¿no? Y entonces necesitamos compararnos pues con los mejores, ¿no? Y una de las mejores ferias es esta de Aguascalientes.
¿Cuál es la intención, Claudio Bon, de presentar esta iniciativa y qué queremos lograr? Lo que queremos lograr es que tengamos una feria a la altura de nuestro estado, que tengamos un estacionamiento digno, que ya no sea de pura tierra, que tengamos entradas accesibles, que las familias se puedan subir. Mira, yo me subí en noviembre con mi familia a 2 juegos mecánicos y casi pagué 800 pesos por 2 juegos mecánicos en familia. En familia, entonces imagínate ¿Cuánta familia tienes, Homero? No 2 hijos chiquitos y mi esposa Nilú, que me acompañaron ahora en esta feria anterior. O sea, 4 personas y pagaste 800 casi 800, 700 y fracción, ya, más o menos. Okay. Entonces, la verdad es que la pregunta es, ¿cuántas familias pueden pagar los altos costos de una feria como la que tenemos? Ya. Eso es lo que nos llevó a presentar una iniciativa para que pudiéramos tener una feria, pues, con base en la realidad que vivimos en Querétaro. Ahora, mira, te pongo un ejemplo de cómo ha dejado de asistir la gente en los últimos años por los altos costos, también la lejanía, el tema de la organización. Yo entré y me mandaron a rodear toda la feria para poder entrar porque no hay una logística pues del todo adecuada, Claudio Bon. Entonces, ¿cuál es la idea? Y más bien, ¿cuáles son las cifras? Mira, te voy a poner un ejemplo. En la feria de Aguascalientes asisten 9 millones de personas. 8 millones de personas, perdón. Y se recaudan 9,000 millones de pesos. Teniendo un patronato. En León asisten 7 millones de personas y recaudan 3,500 millones de pesos. Que también es otra de las ferias más importantes del Bajío, ¿no? Exactamente, nos estamos comparando con las que están aparte aquí cerca, ¿no? Sí, claro. Y en Querétaro, imagínate, hay 2 cifras, vamos a irnos a la más alta porque hay una cifra que sacamos que asistieron en el 2024, 350,000 personas. No, bueno. Y la cifra más alta es de 700,000 personas. Y recaudaron 500 millones de pesos. Imagínate la diferencia que hay entre las mismas ferias del Bajío. Es abismal. Entonces lo que buscamos es una feria que sea accesible, que la gente vaya, que la gente lo disfrute y que no sea un dolor de cabeza al día siguiente porque ya el padre de familia o la madre de familia se gastaron tantos miles de pesos y no disfrutaron la feria como debió haber sido. Aparte, mira, te voy a platicar hasta una anécdota que me dijo ayer una compañera tuya de medios de comunicación, que de todo el Bajío invitan a la Feria de León, Guanajuato, para que exploren la feria. Y la verdad es que me dice, Homero, la verdad es que fue una gran experiencia la que vivimos en la Feria de León. ¿Por qué no podemos tener una feria en Querétaro como la que tenemos, como las varias que tenemos en el Bajío? Porque no nada más es la de León, ahí está la de Aguascalientes, está la de San Luis Potosí. Entonces, pues esta iniciativa es para fortalecer, no queremos ni excluir a nadie, incluso la idea de que sea un patronato es de que esté conformado por todos los entes de la sociedad civil, no nada más artistas, ganaderos, la gente de gobierno, medios de comunicación. No queremos excluir absolutamente a nadie, más bien es integrar a toda la sociedad a que se una como un patronato, que haya reglas claras, que haya transparencia en el manejo de los recursos y que los recursos se inviertan en pro de la sociedad. ¿Cuáles serían las atribuciones de este patronato, Homero, y qué diferencia haría respecto de la organización que hoy hace la Unión Ganadera del Estado de Querétaro? Bueno, la diferencia es muy clara. Hoy se tiene una concesión, o sea, es decir, se le otorgan a alguien y se le dice, oye, ¿sabes qué? Tú eres la persona que va a organizar la feria y casi, pues tú organízate, ¿no? Y hazlo como tú creas conveniente. En estos momentos esa concesión se le entrega a la Unión Ganadera y ellos subcontratan, supongo. Sí, supongo que sí, pero la tiene la Unión Ganadera. En el caso de el patronato, se trata de que esté integrado por todas las partes de la sociedad civil, ganaderos, empresarios, artistas, colegios, gente del gobierno, y de lo que se trata
Claudia, es que se puedan recoger esos recursos, transparentarlos, informar, porque de hecho una parte de la iniciativa habla de que en por lo menos 60 días el patronato debe de informar acerca de los recursos que se ingresaron a la feria y después de eso un proyecto de cómo se van a destinar en pro de la sociedad. Es decir, todos los recursos que se obtengan de la feria se van a transparentar y se le va a decir a la sociedad en qué se le va a gastar en favor de ellos. En estos momentos, ¿qué pasa con el recurso? Entiendo que el recurso lo recibe la Unión Ganadera. Pues ahora sí que no sabemos muy bien, o sea, la verdad es que no sabemos muy bien precisamente pues porque no ha habido estos canales de comunicación hacia la sociedad y entonces mucha gente luego se queda con dudas. Entonces, pero yo creo que aquí podemos disipar cualquier duda con un modelo como el patronato que, dicho sea de paso, se propone como patronato porque en las otras ciudades, en los otros recintos feriales como Aguascalientes, León, San Luis, se hace de esta forma y se hace muy exitosamente. Y entonces la gente queda contenta, quedan contentos los organizadores y queda contenta la ciudad. El patronato tendría entonces como principio fundamental organizar en términos generales la feria, es decir, meterle otro tipo de cosas, hacerlo pues un proyecto más creativo. Así es. O sea, es decir, ese sería el propósito inicial. Así que el patronato que la gente disfrute verdaderamente y que la gente asista, porque con los datos que te comenté, imagínate, 7 millones de personas en León, Guanajuato y 700,000 en Querétaro, pues imagínate. Claro, pues la verdad es que no hay comparación en los asistentes, ¿no? Por año. Entonces lo que queremos es que la gente vaya, que la gente lo disfrute, que incluso esté integrado por los 18 municipios y tenga la participación de los 18 municipios también para que sea una estrategia de turismo para después de que termine la feria, ¿no? ¿Qué es lo que sigue ya que has presentado justo esta iniciativa, Homero? ¿Qué es lo que sigue? Pues, o sea, ya presentaste la iniciativa, pero ¿cuáles serían las consecuencias de que este patronato efectivamente se diera para adelante? Bueno, a ver, ahorita lo que estamos haciendo, Claudia, es un tema de socialización de la iniciativa, poner la discusión de los compañeros legisladores, si se aprueba, bueno, en el inter de que se aprueba también es el tema de hacer foros, reuniones y hacer consultas con la sociedad civil sobre este modelo de patronato para que entre todos lo construyamos. Esto no es de un diputado, esto es una iniciativa mía, pero esto no es, la construcción del patronato no es totalmente responsabilidad de la legislatura o del Congreso. Esto lo construimos con los ciudadanos. De hecho, la invitación es que lo construyamos con ellos y en eso estaremos estas próximas semanas construyéndolo con los diferentes colegios, las diferentes asociaciones, con el sector empresarial, dialogándolo con ellos para ver cómo le podemos hacer para delinear estratégicamente y correctamente este patronato de la feria y que le sirva a la gente para pues ya la próxima feria, ¿no? Oye, ¿y quién elegiría a los integrantes del patronato? Ese va a ser todo un tema. Bueno, a ver, estamos ahorita en la construcción de cómo se va a elegir la presidencia o la representación del patronato, pero como te comento, la iniciativa en lo que propone la iniciativa es que todas las partes de la sociedad civil lo integren, empresarios, artistas, académicos, gobierno, los municipios, y que construyamos juntos pues la mejor feria que queremos para nuestro estado, ¿no? Sí, por supuesto, pero en el discurso pues es una cosa, en la práctica tendríamos que tener pues estas líneas operativas, ¿no, Homero? O sea, sí, es decir, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Quién elige a los integrantes del patronato? Y pues por último, entiendo lo que me dices, la referencia que me haces a Aguascalientes, León, los patronatos tienen años existiendo allá y finalmente ellos han trabajado en un modelo de feria que no ha sido explorado aquí en Querétaro. ¿A qué aspirarías? ¿Qué tipo de feria crees tú que tendría que ser más exitosa en Querétaro o podría ser más exitosa en Querétaro en comparación a otros estados de la República Mexicana? Bueno, sin duda tenemos todo
para hacer la feria más exitosa del país. Es por eso que la invitación ahorita a través de la iniciativa es que construyamos este modelo estratégicamente exitoso de patronato. ¿Cuál es la idea? Pues mira, lo vemos aquí con nuestra zona de viñedos, Claudia Ivonne. ¿Por qué nuestra zona de viñedos, el Valle del Marqués, es la zona más visitada del mundo? Porque tenemos al Estado de México, tenemos a la Ciudad de México. Entonces, con estos dos estados de la República que tenemos tan cerca de Querétaro, tenemos para hacer la feria más visitada y más exitosa y más organizada del país. Entonces, la verdad es que tenemos todo para hacerlo muy exitoso esta feria y que se convierta en un referente nacional. Muy bien, pues ahí está la iniciativa de Homero Barrera, diputado local del Partido Movimiento Regeneración Nacional, en torno a la creación de este patronato para organizar la Feria Internacional Ganadera. A ver si pasa. Yo creo que los tiempos están muy apretados porque queda un año y medio. Pues estamos a menos de un año para la feria. Ah, bueno, de la feria sí. Para la feria de la... Sí, bueno, todavía año y medio, todavía te cuelga, mi querido Homero. Este es tu caso, Homero, como siempre. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vámonos al corte, 9:43, y regresamos con más información. Oiga, le adelanto que pues en el Café con Curi ya le preguntaron a Felifer sobre el uso de la pirotecnia y pues insisten en el discurso que los colectivos sí sabían, que estaban enterados, que fue tantita, que... Ay, mire, yo insisto en que el tema no es que hayan usado la pirotecnia, el tema es que le mintieron a la gente, que le mintieron a los colectivos. Y dicho sea de paso, insisto, el tema de la pirotecnia ha sido fuertemente criticado incluso desde el gobierno estatal. El propio secretario de Desarrollo Sustentable ha insistido en que la pirotecnia debe de ser una práctica que se erradique y además, dicho sea de paso, la pirotecnia ha generado severos accidentes en la zona metropolitana y en otras partes del estado de Querétaro. Además, es ilegal. O sea, hay una clara referencia a la ilegalidad. ¿A poco sí? El municipio sí tiene la capacidad de utilizar la pirotecnia, pero quienes lo venden en las calles o en las comunidades, entonces están actuando desde la ilegalidad. Ahí es una gran pregunta de la que hay que reflexionar. Bueno, me voy al corte. Sigo enojada con este tema de la pirotecnia. Voy al corte, 9:44, y regreso. Estamos en la recta final de este espacio informativo y bueno, pues hablando de estas... mire, es que estoy leyendo lo que me están compartiendo mis reporteras que se encuentran ahí en el Café con Curi, en donde el gobernador del estado y el propio Felipe Fernando Macías Olvera hablaron sobre justo este evento conmemorativo en Los Arcos, y dice el presidente municipal que podrían haber discrepancias, pero que fue un festejo lindo. El tema no es que la autoridad decida organizar festejos lindos, sino hacerlo en el marco de la legalidad, en el marco de lo que es políticamente correcto y sobre todo no tomarle, insisto, el pelo a sus gobernados. Decir una cosa y después salir con que fue otra, eso es lo que me parece verdaderamente grave en el uso, en el ejercicio de el criterio de hacer política. Bueno, ya voy a dejar en paz ese tema y vámonos rápidamente con que es una propuesta otra vez de la sociedad civil organizada, que lo hacen en el marco de esta reforma a la ley en materia de participación ciudadana que el propio gobierno ha abierto. Y los colectivos en materia de movilidad, pues... han insistido en esta reunión con el gobernador del estado, ya se confirmó, y dicen que será en las primeras semanas del mes de mayo. Esperemos que esto no sea mentira. Semanas de mayo se dará el diálogo ciudadano entre los colectivos de movilidad y las dependencias del Poder Ejecutivo, y esta vez contará con la participación del gobernador Mauricio Curi González. Esto lo aseguró el secretario de Gobierno estatal, Eric Udiño. El secretario explicó que la reunión contará con la participación de dependencias estatales como la Secretaría de Gobierno, de Planeación y Participación Ciudadana y la Agencia de Movilidad, aunque reiteró que las mesas de trabajo con la ciudadanía ya comenzaron y están siendo atendidas por cada una de las dependencias previamente mencionadas. Ya nos pusimos de acuerdo, ya hubo una reunión y seguramente va a ser a principios de mayo, pero como se los dije la vez pasada, sí va a haber diálogo
diálogo con el gobernador y sí va a haber esta atención con los colectivos. Ya iniciaron las mesas de trabajo y de plática y diálogo con nosotros, con el secretario de Planeación y con la Secretaría de Gobierno. Desde el 27 de marzo, colectivos de movilidad presentaron ante la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana la solicitud para activar el mecanismo de diálogo ciudadano con el gobernador Mauricio Curi. En un primer momento, los colectivos fueron atendidos por miembros del gabinete, principalmente por el titular de la Secretaría de Gobierno Estatal, hasta que finalmente a más de un mes se confirmó la presencia del mandatario en estas mesas de trabajo. Bueno, pues y hablando de movilidad, el día de ayer hubo manifestación en la 57, los transportistas de nueva cuenta tomaron la carretera, la bloquearon en dos sentidos para exigirle al gobierno federal respuestas a propósito de los excesos, el incremento de combustible y el incremento en los peajes, en las casetas, que por cierto, eso nos pega a todos, ¿eh? Durante la mañana del 27 de abril, un grupo de transportistas organizados por la Asociación Civil de Camioneros Tamexun cerraron la circulación en ambos sentidos de la carretera 57. Demandaban una respuesta inmediata por parte del gobierno de México en materia de los costos excesivos en casetas y violencia que han recibido los integrantes de su gremio. Esto va para el gobierno federal, de que estamos cansados ya, hombre, tantos abusos, hombre, alza de diésel, cobros de peaje excesivos. Ahora aquí los bodegueros de las centrales de abastos no están pagando los fletes, hombre. Manuel Mendoza, dirigente de la CE, enfatizó que no existe protección para su gremio y que su postura era permanecer en el bloqueo hasta que representantes de la federación les brindaran una solución a sus demandas. Por su parte, Eric Gudiño, titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, declaró que la asociación civil tiene su base en el Estado de México, aunque cuenta con presencia en Querétaro. No obstante, aseguró que era sumamente importante que fueran atendidos por la federación. En la presencia de gobernación es importante que los puedan atender. Por supuesto, nosotros como gobierno estatal estaremos al pendiente si podemos abonar o podemos ayudar para que se pueda resolver este tema. Por supuesto, no estamos de acuerdo en los cierres, pero creo que en poco tiempo estará atendiendo Gobernación y Guardia Nacional a esta petición de estos tratados. Bueno, pues ahí está un poco a la escucha la autoridad estatal. Sin embargo, efectivamente, como lo dice Eric Gudiño, pues esto es un tema del gobierno federal que sí o sí se tiene que resolver si no quieren seguir con estos bloqueos carreteros que se han disparado prácticamente en toda la República Mexicana. Híjole, el tiempo me ganó, son las 9:54, ya nos tenemos que despedir de este espacio informativo. Le agradezco su escucha, su acompañamiento, pero sobre todo su confianza. Gracias, Cristian García en controles y producción. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres de este lado del micrófono y pues que tenga usted un excelente día. Nos escuchamos el día de mañana.